Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Aquí me veis que estoy pues recién levantada, eso sí, me he tomado el café, pero antes de ponerme a hacer nada en la casa, me voy a poner una cosa en el pelo. Es un aceite, no me lo suelo poner mucho porque me gusta el pelo con volumen. Y el aceite, quieras o no, pues te lo deja muy suave, te lo deja precioso con un brillo increíble, pero sí que es verdad que pierde mucho volumen. Solo me lo voy a poner en medios y puntas, nunca en raíz, porque si no me lo engrasaría. Y me lo pongo antes de lavarme el pelo. Mientras voy haciendo algunas cosas de la casa, me lo voy a dejar puesto, que será como media hora. Ya me veis aquí pues el pelo con un movimiento precioso, la verdad. Lo que pasa pues que no tiene tanto volumen, queda como más lacio. Pero bueno, que queda bonito el pelo. Hoy es sábado y los sábados no suelo hacer muchas cosas en casa. Mirad, me lo cojo como un poquito pues para mí. Pues me hago pues eso, cositas en el pelo, si me tengo que teñir o me lo tengo que cortar, bueno, como más personal, más para mí. Es un día pues para relajarme. Sí que es verdad que con estos días de lluvia el horario de dormir se me ha alterado mucho. ¿Por qué? Porque pues al mediodía como llovía y no nos apetecía salir mucho, porque viento, bueno, unas tormentas tremendas. Muy de salir a la calle pues como que no estaba la cosa. Y entonces, ¿qué hacía? Pues me iba al sofá con la mantita, la película, la serie, bueno, pues que dormía, que al principio pues un cuarto de hora, luego media hora, que nada, que a lo tonto, que en un par de semanas me pegaba siestas de 3 horas. Y me diréis, madre mía, pues sí, chicas, me ha pasado. Madrugar seguía madrugando, o sea que yo eso de levantarme a las 5, 5:30 sin ningún problema. Ya os digo que yo tengo como un interruptor que me dice te tienes que levantar. Pero cuando me levantaba de la siesta y me tocaba ir a la cama, no podía. Había días que eran las 2 de la mañana y los ojos así abiertos como platos. Y entonces, pues hoy no voy a dormir nada de siesta y entonces me he ido apuntando pequeñas cosas que quería hacer en casa. Nada, cosas muy ligeritas. Una de ellas era el filtro de la lavadora. No lo he grabado. Pensaba que sí, que había apretado el botón y no lo he hecho, pero bueno, que ahora voy a poner pues una lavadora. Las mañanas como que son diferentes entre que tienes que hacer la comida o las cosas que ya pues sueles hacer normalmente. Ahí no tengo problema, el problema lo tengo pues cuando tengo tiempo libre pues que no puedo hacer otras cosas porque está lloviendo. Y entonces ahí sí.
Yo siempre con mi agenda arriba y abajo. Es que me lo apunto todo porque cuando te lo apuntas como que te organizas para poder hacerlo. Y entonces estas pequeñas cositas pues las suelo hacer, no me entretengo cuando estoy haciendo algo un poquito más a fondo, más detallado, no me suelo entretener en según qué cosas, porque si las haces pues no avanzas. Esto ya es después de comer, me he quedado sola, bueno, sola no, estoy con vosotras. Y voy a darle una pequeña repasada al horno, porque hoy lo hemos utilizado, pero mañana lo voy a volver a utilizar. Y entonces sí que le haré una limpieza a fondo, pero hoy se la voy a hacer por encima. Ahí me han caído unas manchas y se han quedado un poquito incrustadas y me está costando la vida quitarlas, pero bueno, poco a poco.
Y veis a Justerini que lleva toda la tarde siguiéndome porque quiere salir al jardín y no quiere salir solo, quiere salir conmigo. Y está llovizneando, pero bueno, que me voy con él un rato al jardín. Son pequeñas tareas que si te pones a hacerlas cuando estás limpiando aquello un poquito más a fondo, pues te rompen el ritmo y te hacen ir un poquito como más lentas, o al menos a mí es lo que me suele pasar. Entonces me las suelo apuntar y pues un día pues me dedico a ellas. Y tengo en un cajón todo lo que son los papeles de los electrodomésticos. Los tengo ahí en el cajón, pero digo, es que están ocupando un montón de sitio. Y abajo tengo una cubertería que no es la que tengo fuera, no es ninguna de las que tengo fuera, es otra que tenía de hace un montón de tiempo, pero me da pena porque está pues nueva. Y solo son los cubiertos de pescado, o sea, que es que digo, pero por favor, Elena, pero es que está nueva y me da pena tirarla. Y bueno, mientras hacía esto me he dado cuenta de que tengo una tarea pendiente, porque tengo ahí cargadores de uno de los aspiradores. Tengo bayetas, bueno, es que las tengo repartidas por todos los sitios, o sea que ahí tengo otra tarea pendiente, organizarlo mejor.
y bueno, me han empezado a salir trapos de Navidad, bueno, lo que suele pasar, que vas aquello con prisas y lo pones en cualquier sitio y luego cuando te pones a ordenar empiezan a salir sorpresas. Y aquí pues ya me voy a poner a hacer el menú de la semana que viene. No lo voy a hacer todo, pero sí una parte. También he visto si faltaba alguna cosa, que hoy por cierto hemos hecho la compra, pero siempre hay algo. No me digáis por qué, pero siempre hay algo que se te queda sin apuntar. Como tengo el menú apuntado, voy revisando pues para no repetir platos y así poder comer más variado. Madre mía, yo me veo ahora así apuntando en una agenda. Sí que para trabajar tenía agenda, pero para mi vida personal, bueno, es que no. Me negaba porque para mí era una pérdida de tiempo y os estoy hablando desde la absoluta franqueza. Pero me ha cambiado la vida. Y aquí tenéis a Don Mimoso que quiere volver a salir al jardín. Voy a salir al jardín y como no está lloviendo mucho, vamos a ir a dar un paseo mi marido y yo.
Y ahora, después de haber estado todo el día ocupada y sin dormir nada ni descansar nada, pues ahora sí, me estoy cayendo de sueño. Me he desmaquillado, me he puesto el pijama y me voy a ir a la cama. Porque necesito volver a mi rutina, porque quieras o no, al no dormir bien, pues tenía migraña, tenía más hambre de lo normal, me costaba controlarme y eso lo hace el no descansar bien y las horas que tienes que descansar, que son importantes. Y ahora ya sí, el vídeo va llegando a su fin y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa te haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.